Hola, buenos días. Estoy muy contento de estar acá después de hace muchos años que no venía. Creo que la última vez que estuve aquí fue en 2010. Eh, Llegamos anoche con mi esposa desde Talca, desde Curicó, Talca. Así que estoy muy contento de poder acompañarles en este día y compartir con ustedes la palabra de Dios. Traigo saludos de los hermanos de Guayeco, de Talca hacia la costa. Si alguno no ubica, una pequeña iglesia allí en la cordillera de la costa. Eh, Durante esta jornada yo quiero compartir con ustedes eh, un mensaje o tres mensajes, como dijo el hermano. No sé si vaya a ocupar todo el tiempo que el hermano no está dando. A mí me pareció, hay que acomodar el micrófono, estaba saliendo la mitad de mi cabeza. Muchas gracias, hermano. Eh, no sé si vaya a ocupar todo el tiempo. Quiero compartir con ustedes eh, parte de la historia de Abraham. En Guayeco durante un par de años estuvimos estudiando, terminamos hace una semana el libro de Génesis, y parte importante del libro de Génesis relata la historia de Abraham. Desde el capítulo 2 en adelante, la historia se va escribiendo con este patriarca Abraham. Y yo quiero compartir con ustedes tres puntos o tres eventos en la historia de Abraham, eventos que nos ayudarán a conocer un poco más a Abraham, pero mi intención, más que conocer a Abraham, que a través de Abraham podamos conocer más a Dios. Eh, Cada vez que uno estudia a Abraham, está estudiando no solo al patriarca Abraham, está estudiando también al padre de la fe. Está estudiando a aquel hombre de Hebreos 11 que dice la Biblia que salió sin saber hacia dónde iba y que en algún momento de su peregrinaje sobre la tierra se dio cuenta que lo más importante no era la tierra en sí mismo, sino que era la patria celestial. Por tanto, estudiar a Abraham o leer algún libro sobre Abraham, hay varios de esos, es muy significativo, pero en el estudio del libro de Abraham, a mí me pasó de darme cuenta que la vida de Abraham fue cambiando en la medida que Abraham fue conociendo más a Dios. Abraham cambió, Abraham llegó al capítulo 22 de Génesis sin decir ninguna palabra cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, sin cuestionar absolutamente nada, y lo hizo porque conocía más a Dios. Entonces, mi intención en este día es que a través de Abraham y de estos tres eventos en su vida podamos conocer más a Dios. Porque en la medida que conozcamos más a Dios, nuestra vida también va a cambiar. Entonces, el primer evento que vamos a revisar, el primer evento que vamos a ver es cuando Dios llama a Abraham, allí en el capítulo 2. Y de ese evento del capítulo 12 vamos a ver la condición del llamado, en qué condiciones Dios llama a Abraham, y vamos a ver también las bendiciones del llamado. El segundo evento el Dios del pacto, en el capítulo 15. Allí en el capítulo 15 del libro de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham. Entonces vamos a conocer al Dios del pacto y vamos a ver las condiciones del pacto. Y el último evento va a ser en Génesis 17,
en donde Dios se presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso y le ratifica el pacto. ¿Por qué escogí estos tres capítulos? Eh, Habiendo tantos otros capítulos, ¿no? De Abraham, la verdad que el tiempo no da para intentar sacar eh, tantas lecciones de la vida de Abraham y conocer más a Dios, porque se nos queda fuera el capítulo 22, que es un capítulo muy importante, pero esa tarea se la tienen ustedes, para que una vez que nos vayamos de acá podamos seguir estudiando y conociendo a Dios a través de la vida de Abraham. Por lo tanto, el título que yo le he dado a estas tres etapas en la vida de Abraham es Conociendo a Dios a través de Abraham. Cuando el Señor Jesús en varias oportunidades tuvo que discutir con los escribas y los fariseos, ustedes conocen la historia de conflictos entre el Señor Jesús y los escribas y los fariseos, en algunos otros casos con los herodianos. En una oportunidad le dicen al Señor Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, o le dicen nuestro padre Abraham. Allí en Juan, el capítulo 8, el versículo 39. Y el Señor Jesús les tiene que decir, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, ocupo este texto para partir, porque nosotros podemos conocer mucho a Abraham, y saber mucho de él, y saber quién era Abraham, y entender que es el padre de la fe, y que obedeció sin saber hacia dónde iba. Sin embargo, lo más importante es conocer al Dios de Abraham. Y eso fue lo que el Señor Jesús les quiso decir a aquellos hombres que discutieron con él. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham. Es decir, no basta con que ustedes digan nuestro padre de Abraham o nuestro antepasado Abraham. Lo más importante es que imitemos a Abraham. Y posiblemente al final del día, lo que debería quedar como lección para nosotros es que, habiendo conocido de tal manera Abraham a Dios, cambió su vida, de la misma manera nosotros cambiemos nuestra vida conociendo más a Dios. Entonces, les invito en esta primera etapa a que me acompañen a Génesis, el capítulo 12, donde está el llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Suelo tomar mucha agua, así que espero no vaciar va a ser el indicador de tiempo. Dice así, Génesis, el capítulo 12. Siempre que uno se sube al púlpito algo se olvida. Yo me olvidé los lentes, pero puedo leer medianamente bien. No, otra vez. Capítulo 12 del libro de Génesis. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Que Dios bendiga esta la lectura de su palabra y también la exposición. Si bien es cierto, en este capítulo, el capítulo 12, parte del llamado. Ahí está el llamado. Lo que hemos leído recién es el llamado. Cuando Dios llama a Abraham y Abraham obedece, deja la casa de su padre, deja la familia de su padre, deja la tierra de su padre y se va a una tierra que Dios le promete y a la tierra que Dios le promete llega, allí en Canaán. Sin embargo, uno suele olvidar o suele pasar de largo cuál es la condición del llamado. ¿En qué condiciones Dios llamó a Abraham? Y para estudiar eso, o para entender eso, hay que ir un poco más atrás, hay que ir al capítulo 11. Incluso uno podría ir
poco más atrás, porque la historia de Abraham es una historia de un continuo, es una historia que se desarrolla desde el capítulo 1 del libro de Génesis. Es una historia que se desarrolla a través de toda la Biblia. Posiblemente de quien más se hable en el Nuevo Testamento es de Abraham. Cuando el apóstol Pablo quiere explicar acerca de la justicia, y en el capítulo 4 de Romanos, ¿de quién habla? De la historia de Abraham. Por tanto, este punto en la historia de Abraham es un continuo. Y para entender cómo es que Dios llama a Abraham, hay que ir un poco más atrás. Dios, dice el capítulo 1, no quiero ir tan atrás, pero voy a hacer un pequeño recorrido desde el capítulo 1. Dios en el capítulo 1 y en el capítulo 2 está el desarrollo, está la creación, y en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y vemos el fracaso de este primer hombre, Adán, que es expulsado en el capítulo 3 del libro de Génesis del huerto del Edén. En el capítulo 6 dice que Dios encuentra en Noé un hombre en el cual confiar. En el capítulo 6, el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El capítulo 6 explica cuál era la condición del hombre para que Dios haya tomado la decisión de destruir por agua la tierra. Y Noé es alguien en quien Dios confía para que fabrique un arca y para que se salve él y toda su familia. Cuando salen del arca, Dios le dice a Noé las mismas palabras que le ha dicho a Adán: llenen la tierra y multiplíquenla, ¿no? Ese era el mandato para Adán y Eva. Ese fue el mandato para Noé: llenen la tierra y multiplíquenla. Entonces, cuando uno llega al capítulo 10, aparece la descendencia de Noé, ¿no? ¿Cómo termina la historia de Noé? La historia de Noé termina de alguna manera triste, porque allí en el capítulo 9 ustedes podrán ver, hay una desnudez de Noé que está por sus hijos, y en el único que hay bendición, por decirlo de alguna manera, allí en el capítulo 9, el versículo 25, Noé dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. Y en el versículo 26 dice, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, ¿no? Entonces, en el capítulo 10 aparece la descendencia de, de Noé, y en el capítulo 11, eh, el conocido capítulo 11, aparece la Torre de Babel. Y la parte central de la historia de la Torre de Babel es lo que el hombre hace contrariamente a lo que Dios le había dicho, tanto a Adán como a Noé. En el versículo 11, perdón, capítulo 11, y el versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el mandato de Dios a Adán? ¿Cuál era el mandato de Dios a Noé? Llenen la tierra, sojuzguen la tierra, multipliquen. Sin embargo, ¿qué hicieron los hombres? Dicen, hagámonos una ciudad, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Es decir, el hombre intentando alejarse de Dios. Y el único de los hijos de Noé que había recibido bendición era Sem. Por lo tanto, de Sem iba a venir la bendición. Y a continuación de la historia de la Torre de Babel, aparece la descendencia de Sem, ¿sí? Y Taré, que está al final del capítulo 11, es de la descendencia de Sem. Pero ¿dónde vivía Taré? En Ur de los Caldeos, una tierra de idólatras. La palabra de Dios dice que Ur de los Caldeos era una tierra de idólatras. Allí en el libro de Josué dice que Dios llamó a Abraham de una tierra de idólatras. No solo en Ur de los Caldeos, sino que también en Aram. La historia dice que Aram y Ur de los Caldeos, en nivel de adoración a la luna, estaban en el mismo lugar. Entonces, el único que podía seguir la bendición de parte de Dios, de llenar la tierra y multiplicarla, era la descendencia de Sem. Sin embargo, dentro de la descendencia de Sem había un hombre,
que se llama Abraham, que se había casado con Sarai. ¿Y qué dice la Biblia de Sarai? Sarai no podía tener hijos, ni siquiera. Eso lo dice al final del capítulo 11. Entonces, cuando uno lee el llamado de Abraham, es un llamado de mucha bendición, pues es un llamado que ocurre en una circunstancia triste, en donde no había esperanza para el hombre, porque posiblemente el único que podía seguir la bendición de Dios de llenar la tierra y multiplicarla era Abraham. Pero la esposa de Abraham, dice allí en el capítulo 11, versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, no tenía hijos. Entonces, cómo llama a Dios? Estamos en una condición en donde para él no había ningún plan, en donde uno podría pensar y decir, pero ¿qué historia puede salir de aquí? Porque Abraham tenía 75 años, lo dice, de hecho, el capítulo 12, y era Abraham de 75 años cuando salió de Abraham. Entonces, cuando uno estudia el llamado de Abraham y cuando uno estudia las bendiciones que Dios le dio a Abraham, es importante también estudiar y entender cómo fue que Dios llamó a Abraham, en qué condiciones lo llamó. El pueblo de aquel tiempo había decidido juntarse en una ciudad, había decidido edificar una ciudad, había decidido edificar una torre y llegar hasta el cielo, porque ellos entendían que las deidades bajaban y podían tener comunión con ellos, y habían decidido algo más. Y ese algo más que habían decidido es, hagámonos un nombre. Entonces, ¿en qué condiciones Dios llama a Abraham? Lo llama cuando el hombre decide por sí mismo hacer su nombre. Y, y lo llama cuando el hombre decide por sí mismo hacerse una ciudad y no llenar la tierra. Y cuando el hombre decide por sí mismo buscar sus propios dioses, por eso edifican la torre. Y Abraham, en Ur de los Caldeos, es un buen ejemplo de cómo el llamado que Dios hace a Abraham es un llamado que en términos humanos, podríamos decir en buen chileno, no tiene ningún futuro. Entonces, la historia de Abraham, sin tener nada, sin tener ninguna, sin en términos humanos, sin tener ninguna. O sea, no había ninguna posibilidad que las promesas que Dios le hace a Abraham en términos humanos se pudieran cumplir. Fíjense ustedes que el escritor, Moisés, resalta el hecho que Sara era estéril, porque pudo haber dicho, pudo haber escrito y Sara era estéril. Y con eso uno podía entender que no podía tener hijos, pero agrega además como para darle mayor fuerza a la historia y no tenía hijos. Entonces, por el capítulo 11 y por el capítulo 12 entendemos que Dios llama a Abraham. Eh, Abraham no sale solo, a pesar de que Dios le dice, deja tu casa, la casa de tu padre, deja la tierra de tu padre y deja la familia de tu padre. Se ve que salen de Ur de los Caldeos, si ustedes en algún momento pueden ver un mapa y ubicar Ur y después ubicar Harán, se ve que salen todos y se mueven a Harán. Harán era en aquel tiempo el segundo centro, por decirlo así, de adoración a la luna, después de Ur de los Caldeos, una tierra de ídolos. Entonces llegan a Harán y en Harán se detienen. Eh, por tanto, desde el punto de vista del llamado, eh, aún Abraham no había cumplido lo que Dios le había pedido. Dice el versículo 31, y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Es decir,
De alguna manera, el padre de Abraham interfirió en el desarrollo del llamado de Dios para Abraham, porque se detienen en Harán. Abraham cumple la promesa solo cuando muere su padre Harán, su padre Taré en tierra de Harán. Dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y ahí parte la historia que acabamos de leer. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de las condiciones del llamado? En que no hay ninguna posibilidad que tú y yo pensemos que nuestras capacidades pueden servir para algo fuera de Dios. No hay ninguna posibilidad de que Dios nos use si no nos disponemos en su mano. Porque la condición en la que Dios llamó a Abraham es la misma condición en la que te encontró a ti y a mí. Desde el punto de vista humano, uno podría pensar que me encontró un poquito mejor o un poquito peor. Sin embargo, la condición tuya y la condición mía es la misma que encontramos en los hombres de aquel tiempo. Intentar desobedecer a Dios, intentar hacer nuestros propios dioses e intentar hacernos un nombre. Lo más significativo de la historia de Babel es que los hombres dicen, hagámonos un nombre. ¿No? ¿Y qué es lo que persigue el hombre durante toda la vida? ¿Qué es lo que incluso perseguimos nosotros durante toda la vida? Hacernos un nombre. Yo aún recuerdo en mi primer trabajo allí en Santiago, llegué a trabajar en una empresa ahí muy cerquita de Chaurren, de la calle Chaurren, trabajaba a una cuadra del local de Chaurren, eh, en mi trabajo como ingeniero, y, y mi jefe me dice, te mandamos a hacer un timbre, te mandamos a hacer un timbre. Y el timbre decía Leonardo Albornoz, ingeniero. Yo sentí que flotaba en las nubes, porque además ese timbre iba en las hojas que se le enviaban a los clientes como cotizaciones. No iba mi nombre ahí. ¿Ah? Un timbre, Leonardo Albornoz. Hasta que me di cuenta que si había un error, que fueron varios, en mi historia laboral, si había un error en la cotización, ¿a quién iban a llamar? A Leonardo Albornoz, ingeniero. Y ya no me gustó tanto. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Luchamos durante toda la vida para hacernos un nombre y para que nos reconozcan, y para que nos respeten, y para que hablen bien de nosotros. Eso es lo que quiso hacer el hombre, alejándose de Dios, hacerse un nombre. Y es totalmente opuesto a lo que Dios le dice a Abraham cuando le hace la promesa. Haré de ti una nación grande. Por lo tanto, intentar hacerse un nombre por sí mismo es el peor error que el hombre puede cometer. Alejarse de Dios es el peor error que el hombre puede cometer. Intentar crear un propio camino es el peor error que el hombre puede cometer. Pero esa es la condición en la que Dios nos encuentra, esa es la condición en la que te encontró a ti, esa es la condición en la que me encontró a mí. En términos humanos, uno podría pensar que me encontró medianamente bien, u otro podría pensar que no lo encontró tan bien. Sin embargo, eso es irrelevante, porque Dios puede hacer con nosotros lo que hizo con Abraham, es decir, hacer de Abraham una gran nación. Por tanto, la primera lección respecto de las condiciones del llamado es que lo que Dios hace con Abraham está fuera de toda lógica. Engrandeceré tu nombre, le dice Dios a Abraham allí en el versículo 2. Por lo tanto, hermanos, esa es la condición del llamado. Dios llama a Abraham y le hace una promesa sin que Abraham pudiera aportar nada, absolutamente nada, al cumplimiento de esa promesa, que no podía tener. Y, y la bendición más grande de esa promesa es que salía de Abraham una gran. Y la Biblia nos dice que iba a ser un pueblo.
dice que iba a ser de él una gran nación. En el capítulo 10, cuando ustedes leen el capítulo 10, aparece la historia de los descendientes de Noé y cada tanto se dice que eran una nación. Es decir, en términos entendibles para nosotros, la diferencia entre pueblo y nación es que pueblo es un pueblo pequeño y nación es algo muy grande, es algo que se iba a extender a través de toda la tierra y iba a ser reconocido. Por lo tanto, lo que Dios le dice a Abraham cuando lo llama es que iba a ser de él una gran nación. Ahora sí, vamos al segundo punto. Las bendiciones del llamado. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición, o esta promesa de Dios a Abraham, tiene 7 puntos. El escritor Moisés, de alguna manera, intenta hacernos entender que hay una perfección. El número 7 representa la perfección en la palabra de Dios respecto del llamado que Dios hace a Abraham. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Hay algo que no vamos a alcanzar a ver, pero es significativo también respecto del llamado. Es que cuando Abraham sale él, Sarai, su esposa, y se nombra a alguien más en este llamado. ¿Y quién es? Su sobrino Lot. Sobrino Lot. Cuando uno lee la historia, Lot se le había muerto el padre, por tanto era bastante lógico que Abraham saliera con Lot. Sin embargo, cuando uno revisa la historia siguiente de Abraham, se da cuenta que de alguna manera Abraham salió medianamente asegurado. ¿Qué quiero decir con esto? Que Abraham salió pensando que la bendición que Dios le iba a dar de ser una gran nación iba a ser a través de... ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 15, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Abraham le dice, pero yo no tengo hijos, tú no me has dado hijos, lo vamos a ver después. Tú no me has dado hijos y no tengo hijos. Y la única opción que hay es que la descendencia venga de este mi siervo Eliezer. Y Dios le dice, no, no va a ser a través de Eliezer, va a ser a través de un hijo tuyo. Entonces, Abraham sigue pensando, después del capítulo 15, de que Dios le puede dar familia, pero no a través de Sarai o de Sara, como le cambia el nombre en el capítulo 17. Porque tiene un hijo a través de la sierva de Sarai. Por tanto, Abraham va creciendo en su fe o va creciendo en su confianza en Dios a través de el desarrollo de su historia. Hasta aquel día, en el capítulo 22, que es el último diálogo que uno encuentra de Dios y Abraham cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo. Abraham va creciendo desde que sale de Ur de los Caldeos, posiblemente no con mucha confianza, pero sí con obediencia en el conocimiento de Dios. Y en la medida que Abraham va creciendo en el conocimiento de Dios, va fortaleciendo su fe y va cambiando su vida y van cambiando sus perspectivas y va cambiando su forma de mirar la vida. Por eso el libro de Hebreos puede decir que Abraham salió sin saber hacia dónde iba y que él no tenía confianza en que Dios le iba a dar la tierra, o sea, sí tenía confianza en que Dios le iba a dar la tierra, pero había puesto su mirada en una ciudad cuyo constructor, arquitecto constructor es Dios. Es decir, en algún momento de la vida, Abraham pasó de mirar la tierra, de mirar el entorno, de mirar Canaán, a poner la mira en las cosas de arriba. Y esto fue a través de conocer a Dios, esto fue a través de entender a Dios, esto fue a través de dialogar con Dios.
Esto fue a través de preguntarle a Dios. Abraham fue creciendo, fue transformando su vida. Por tanto, hermano, mi intención en esta historia es que de la misma manera que Abraham fue conociendo a Dios y fue transformando su vida, de la misma manera nosotros también, de conocer a Dios, vayamos transformando nuestra vida. El día que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito que amas, aquí en el capítulo 22, es una de las pocas ocasiones en donde Abraham no dice absolutamente. Abraham obedece y sale. En el capítulo 15, que lo vamos a ver después, Abraham cuestiona. Abraham le dice, pero no tengo hijos. En el capítulo 17, Abraham le dice a Dios, pero ¿cómo vas a hacer esto? Hay un cuestionamiento permanente de Abraham. El punto culmine en la vida de Abraham en el capítulo 22, cuando Abraham obedece en silencio. Y la Biblia dice que Abraham creía y estaba seguro que Dios podía levantar a su hijo Isaac aún del polvo o de las cenizas de la tierra. Entonces, conociendo en las condiciones en que Dios llamó eh, a Abraham, todavía no le ha cambiado el nombre, se lo cambia en el capítulo 17, podemos entender un poco más cuáles las bendiciones del llamado. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 12 vemos que Abraham obedece a lo que Dios le ha dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense ustedes que en el llamado que Dios le hace a Abraham, eh, las tres condiciones que le pone, cada una es más compleja que la anterior, cada una es más difícil que la anterior. Porque primero le dice, vete de tu tierra, vete de Ur de los Caldeos, vete de una tierra de idólatras. Fíjense ustedes que Abraham vivía en un formato que para nosotros podría ser medio difícil de entender. Vivían en clanes, donde vivían en carpas, vivían en clanes, donde la bendición venía por tener hijos, que para Abraham se le hacía difícil, pero venía también por poseer la tierra que era de sus padres. Yo creo que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, valora cosas que nos han dejado nuestros padres. En algunos casos, un pedacito de tierra, que ojalá nos sirva de pelea para la generación, en muchos casos sí, en otros casos algún recuerdo, pero valoramos cosas que nos dejan nuestros padres. Y se ve que Abraham y su familia era gente muy rica. Por lo tanto, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, le está pidiendo algo muy. A mí me cuesta salir de Talca o me cuesta salir de Huellico, no es que no me guste viajar, me gusta viajar, pero cuando uno piensa en mudarse de ciudad, a algunos nos cuesta más que a otros. Y para Abraham, viviendo en clanes, en donde la herencia era súper importante, eh, posiblemente la primera petición que Dios le hizo a Abraham fue de las más difíciles. Vete de tu tierra. Fue tan difícil que transitaron primero a Arán, y solo cuando murió su padre, Abraham pudo obedecer completamente lo que Dios le había pedido. Segundo, vete de tu parentela. Sale de aquellas cosas que posiblemente son para ti más importantes. Y lo más difícil de cumplir para Abraham fue posiblemente la petición número 3, la casa de tu padre. Porque Abraham pudo cumplirla solo cuando murió Taré. Dice el versículo 32 del capítulo 11. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Recién cuando murió Taré, Abraham pudo salir. ¿Cómo es que se aparece Dios a Abraham? Dice el versículo 12, pero Jehová había dicho a Abraham. No sabemos, no hay muchos detalles de qué manera se apareció Dios a Abraham y qué le dijo. El hecho es que Abraham salió. Cuando Esteban presenta su defensa en el capítulo 7 del libro de Hechos, me acompañan Hechos del capítulo 7.
Hechos 7:1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, aquí comienza a hablar Esteban, esa es su defensa. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Eh, Siempre me llamó la atención este término que ocupa eh, Esteban respecto de Dios, el Dios de la gloria. Por tanto, algo vio Abraham en ese llamado que no dudó en salir. Hay un hermano que una vez decía, Abraham abrió la puerta de su carpa y le dijo a Sarai, nos vamos. Pero ¿cómo nos vamos? No intento generar un conflicto en el diálogo que pudo haber tenido Abraham con Sarai, pero no debe haber sido fácil. Sin embargo, cuando leo lo que Esteban le dice a sus hermanos judíos en su defensa, él dice el Dios de la gloria, el Dios de la gloria. Algo supremo vio Abraham en ese llamado, que no dudó en salir. Y así transitó, dice el libro de Hebreos, como extranjero y peregrino en la tierra, sabiendo que quien lo había llamado era poderoso para cumplir las promesas que le había hecho. Y así lo vamos a ver en el capítulo 15 del libro de Génesis. Entonces, Abraham sale, Abraham tiene una visión, estando primero en Ur de los Caldeos y luego en Harán, que hace que la decisión que él toma sea una decisión difícil, pero segura. Porque fíjense ustedes que Abraham cuando sale no sale solo, sale con Sarai, sale con Lot, que son los que se nombran. Sin embargo, sale con mucha gente. Sale con mucha gente. Y aquí viene las bendiciones del llamado. Las bendiciones del llamado, yo les decía que tiene 7 puntos. La primera, en el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. Posiblemente esa sea la más significativa. Yo les decía que en el capítulo 11 aparece varias veces el concepto nación. En la Biblia también aparece el concepto pueblo. Sin embargo, el concepto de nación, a diferencia del concepto pueblo, es que el concepto de nación que aparece en el libro de Génesis es un pueblo reconocido. Es alguien que los demás van a poder reconocer, a diferencia del pueblo. Entonces, la primera promesa que Dios le hace a Abraham es hacer de él una nación grande. ¿Qué fue lo que los hombres que edificaron una torre en Babel intentaron hacer para sí mismos? Dice en el versículo 4, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Por tanto, el hombre lucha toda su vida por hacer su nombre y la primera bendición que Dios le promete a Abraham es hacer de él una nación grande. Y aquí viene la primera lección también para nosotros. Por más que nosotros luchemos toda nuestra vida por intentar hacernos un nombre, lo que Dios hace al llamarnos, bendecirnos con aquello que nosotros, en nuestra ignorancia, creemos que podemos conseguir. Lo que Dios le dice aquí es haré de ti una nación grande. Posiblemente esa sea de las 7 la más importante, porque las que siguen, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, son el resultado de hacer de él una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren. Cuando uno lee la historia de Abraham, esto se repite permanentemente. Abraham es bendición a los lugares donde llega, aunque a los lugares a donde llega no siempre hayan sido por los mejores motivos. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo a Faraón, ¿no? Sin embargo, Abraham fue a Egipto porque había hambre en la tierra y porque el hambre era mucha y porque él posiblemente se olvidó de las promesas de Dios y partió para Egipto. En Egipto tuvo más sufrimientos que bendiciones, porque cuando Lot se separa de Abraham, lo que ve Lot es una llanura verde como la que había visto en Egipto.
Y la sierva con la que Abraham tiene un hijo después, a Ismael, posiblemente era una sierva que habían traído de... Me cuesta decir que Egipto representa al mundo, ¿no? Pero si hay algo que Abraham hizo estando en Egipto fue sufrir más que tener bendiciones. Sin embargo, estando en Egipto, la palabra de Dios nos dice que la visita de Abraham a Egipto, en el caso de Faraón, fue de bendición. Por lo tanto, podemos ver que esto se cumple. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los invito a Lucas, porque de las importantes 7 bendiciones que Dios le hace a Abraham, la última posiblemente también sea de gran importancia. Lucas, el capítulo 1, aparece la visita que le hace María a Elizabeth. eh, y en el versículo 46 del capítulo 1 aparece lo que dice María como un canto. Entonces María dijo, el versículo 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas y poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, partió a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bien, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Por tanto, la última de las 7 bendiciones que Dios le hace a Abraham apunta a un día como el que relata el libro de Lucas en cada uno de los evangelios. ¿Qué dice la bendición que Dios le hace a Abraham en el capítulo 12? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cómo es que iba a suceder esto? Porque Abraham, mientras transitó en su peregrinaje, Abraham vivió una buena cantidad de años, y fue de bendición a mucha gente. Sin embargo, esta promesa, la última, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, alcanza su máximo cumplimiento cuando nace el Señor. Y cuando el Señor Jesús muere allí en la cruz, por nuestros pecados. Por tanto, cuando uno lee esta promesa, allá al inicio del libro de Génesis, es solo el inicio de un gran cordel que corre toda la Biblia y apunta a aquel día en el que, como dice el apóstol Pablo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino el Señor Jesús, cumpliendo la promesa que también Dios le había hecho a Adán y a Eva antes de expulsarlos del jardín del Edén, diciendo en aquel pequeño evangelio que le llaman, diciendo que, de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador. Entonces, cuando uno lee las genealogías, tanto de Mateo como de Lucas, aparecen los detalles de este hombre, Abraham, que obedeció a Dios, que escuchó de Dios estas inmensas promesas, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las cosas que el hombre busca por él mismo, en el capítulo 11, Dios se las promete a Abraham en su llamado. Nosotros no podemos entender, hermanos queridos, lo que Dios puede llegar a hacer con nosotros,
cuando nos disponemos en obediencia para su gloria. Somos personas como Abraham, que cada tanto vamos sacando cuentas acerca de nuestro propio tránsito a través de la tierra y qué cosas nos harán bien y qué cosas no nos harán tan bien, y basamos nuestras decisiones en base muchas veces a nuestros propios parámetros, como fue que vivió también Abraham. No quiero desmerecer al gran patriarca Abraham. Sin embargo, Abraham muchas veces en este tránsito e intentando entender qué era lo que Dios le había prometido, tomó fuerzas de sí mismo e intentó cumplir lo que Dios le había dicho que él iba a cumplir. Cuando parecía todo perdido y que ya no podía tener hijos, porque tuvo hijos a los 100 años y Sara con 10 años menos a los 90, siendo estéril, no podía tener hijos, y ya se le había acabado la mujer de las mujeres y los deseos de Abraham ya no eran los mismos. En esas circunstancias, cuando ya parecía todo perdido, Dios le da un hijo. Tan perdido parecía todo que cuando Dios le promete tanto a Abraham como a Sara, ya le había cambiado el nombre, ambos se ríen, como que no es cierto, pero sí. De hecho, Isaac, el nombre Isaac responde a esa risa que tuvo tanto Abraham como Sara. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de... Ustedes siguen leyendo, ahí en el capítulo 12 hay dos eventos en esta historia, en este inicio de la historia, donde Abraham reconoce a Dios, a un Dios muy, muy distinto a los que había conocido en Ur de los Caldeos. Tan distinto era que edificó un altar, y allí al final de la primera parte del capítulo 12 dice el versículo 8: luego se pasó allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. No solo edificó altar a Jehová, sino que invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia Dios. Se aparece a Abraham como Jehová, como Yahvé, como el gran Dios, como el Dios que cumple las promesas, como el Dios que llama eh, y cumple lo que promete. Y en la vida de Abraham vamos a entender que Abraham fue creciendo en fe, en obediencia, en la medida que fue conociendo más. Y nuestra vida va a cambiar en la medida que conozcamos más, en la medida que las promesas y las bendiciones que hemos recibido, no por mérito nuestro, sino porque Dios es el que llama, las hagamos parte de nuestra vida, así como la vida de Abraham cambió, así también nuestra vida va. Tanto cambió la vida de Abraham que en el inicio y en el final él obedeció. De hecho, la misma palabra que se ocupa aquí cuando Dios le dice, vete de tu tierra, es la misma palabra en el idioma hebreo que ocupa el escritor, que ocupa Dios cuando en el capítulo 22 le dice, anda un monte. En ambos casos, Abraham obedeció. Hasta el día de hoy, Abraham es de bendición para cada uno. La palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de, no por sangre, sino por la obediencia. Puede ser, pudo ser Abraham de bendición para todas las naciones, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hubo un día en la historia de mi familia en donde un joven de 24 años llegó pedaleando desde Talca hasta Guayeco. Se llamaba Daniel Ríos.
Son 47 kilómetros, camino de tierra. Eh, y llegó con una Biblia. Llegó con una Biblia. Y nadie lo quiso recibir. Y mi abuelo se tomó el tiempo para sentarse con él y escuchar de la palabra. Y a raíz de esa conversación se convirtió mi abuelo. Y así la palabra de Dios pasó a toda mi familia. Tengo que estar agradecido de un hombre que obedeció el llamado de Dios. Y partió un día sin saber hacia dónde iba, porque Daniel Reed iba a Constitución. Los que conocen la zona pueden entender un poco la geografía que hay en ese lugar, lleno de cerros. Pero yo soy el producto, no de mis actos, sino la obediencia de un hombre. 24 años tenía y creo que murió a los 29. Una corta vida, ser de bendición a muchos. ¿Cambia mi vida cuando me dispongo en obediencia a Dios? Sí, pero también cambia la vida de otros. Y tanto puede cambiar la vida de otros que yo no me doy cuenta. Y a veces es mejor que sea así. Posiblemente algún día lleguemos a entender cómo afectó nuestra obediencia a la vida de otros. No lo sabremos acá porque puede redundar en vanagloria. Sin embargo, lo que Dios puede hacer cuando nos disponemos en sus manos, ni siquiera lo podemos. Esta historia de Abraham nos permite conocer más a Abraham, sobre todas las cosas. Nos permite conocer más a Dios, porque la vida nos va a cambiar.